Alejandro de Cava, así se presenta, pregunta, ¿tiene razón Vaca Narvaja en decir que la contraofensiva montonera hizo caer a la dictadura? No sé cómo calificar esto, que es algo más que una falsedad. No voy a entrar sobre las características que tuvo la contraofensiva montonera, porque sobre este punto hay libros que la han puesto de manifiesto con bastante claridad, en particular Miguel Bonazo, que integraba la dirección de Montoneros. Y la relata como una aventura que provocó grandes disidencias internas, rupturas de dirigentes importantes, por ejemplo Horacio Berbisky, que era dirigente montonero, en 1978, antes de la contraofensiva montonera, pero ya al tanto de lo que estaba ocurriendo, se paseaba por Argentina con su familia, por Buenos Aires, sin que lo molestara en absoluto el ejército argentino. Lo que importa de esta pregunta es la idea que hay, o que había en la época, de que una lucha armada bien organizada era un factor necesario para despertar un ánimo de lucha en las masas. Y que no era al revés. Que el estado de ánimo de lucha de las masas, el vigor de esa lucha, podía llevar a una insurrección y a un choque armado de las masas con el Estado. Esto es lo que se llama el foquismo. La diferencia con cualquier otro tipo de puchismo militar y Montoneros es que Montoneros desarrolló su política foquista con la consigna de la vuelta de Perón. Y obviamente que la vuelta de Perón, lejos de abrirle un camino a las masas, se lo cerraba. Porque apoyar el retorno de Perón, no el derecho de Perón de volver, sino apoyar políticamente el retorno de Perón como una salida, era lo contrario del cordobazo, donde la palabra Perón no se mencionó nunca, como en ninguno de los mendozazos, rosariazos, rocazos y tucumanazos, sino que fue introducida por la fuerza, de un lado por los montoneros y de otro lado por los partidos patronales como Unión Cívica Radical y las Fuerzas Armadas, que empezaron a considerar el retorno de Perón como una vía de salida a la crisis revolucionaria que había comenzado a desarrollarse como consecuencia del cordobazo. De manera que cuando Vaca Narvaja dice que, por ejemplo, las huelgas de 1981, después la huelga de la manifestación del 82 de Ubaldini, el mismo Ubaldini, la CGT de Ubaldini, son el producto de la ofensiva montonera, está contando un cuentito completamente absurdo, no sé cómo se le ocurrió. Porque basta registrar las páginas de Política Obrera anunciando el fin de la dictadura a fines del 80 y principios del 81, y cuando uno lee el artículo y se pregunta, ¿y por qué ustedes anuncian el fin de la dictadura? Porque se pone de manifiesto que la política económica de la dictadura se quebró y que la dictadura está llevando a la Argentina a un default y que en esas condiciones no podía prosperar el mantenimiento de la dictadura militar, entre otras cosas, miren lo que le voy a decir, porque un año y medio antes había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua y había eliminado al prototipo del dictador latinoamericano en América Latina. Y bajo el gobierno de Jimmy Carter empieza un viraje del imperialismo norteamericano en América Latina de el apoyo a las dictaduras como Kissinger con Pinochet, etcétera, etcétera, a la defensa de los derechos humanos y a presionar en favor de que un retorno a la democracia permitiera con más eficacia contener todas estas crisis que se preveían. Les voy a dar un dato solo. La dictadura se fue finalmente en diciembre de 1983, pero en 1982 se produjo la gran crisis mexicana, que fue una crisis de deuda externa que conmovió a toda América Latina. Y la dictadura misma no podía pagar esa deuda y se lo enchufó a Alfonsín. No tiene nada que ver. Nosotros, previendo, a la luz de este análisis,
un desarrollo económico profundamente contradictorio y explosivo, previmos al mismo tiempo la agonía de la dictadura y grandes luchas de trabajadores. Ahora, las luchas de los trabajadores no empiezan en el 81. Este es un cuento de él, de ninguna manera. Ya en el año 76, la Unión Obrera Metalúrgica hizo respetar el 7 de septiembre de 1976 el feriado del Día del Metalúrgico, que es en esa fecha, cuando la dictadura había eliminado el Día del Bancario, el Metalúrgico, del Gráfico, todos los días profesionales los había eliminado. Y los metalúrgicos dijeron, no, bueno, vos lo podéis eliminar, pero este es nuestro día y nadie fue a laburar. O la lucha de los luz y fuerza y telefónicos a principios del 77, que llevó a la desaparición de dirigentes importantes de luz y fuerza. ¿Cómo? La lucha obrera fue constante contra la dictadura. Fue la clase que abatió a la dictadura. Fue la clase que representa la democracia política en el país. Esto lo tienen que entender los sectores de la pequeña burguesía que se arrogan por algún motivo este lugar dentro de la Argentina. Quiere decir que, en realidad, la dictadura no llegó a consumar todos sus propósitos, desarrolló una crisis de la que no tenía salida, esa crisis llevó a grandes movilizaciones populares, obligó al imperialismo a cambiar de frente y llevó a la dictadura a la aventura de Malvinas, que fue un recurso final para ver si lograba recomponer un mínimo de autoridad y simplemente precipitó su caída. Pero la palabra precipitar tampoco es correcta porque la dictadura hubiera caído más rápidamente sin Malvinas, simplemente por los niveles de movilización popular que ya había en 1900, que ya había habido y se había manifestado en marzo de 1982, 30 días antes, 3 días antes de la ocupación de Malvinas. Entonces, viene el punto final. Si la contraofensiva montonera, esto es muy importante, si la contraofensiva montonera fue el elemento activo que precipitó la caída de la dictadura, ¿por qué desaparecieron políticamente los montoneros? Sería la primera vez que un movimiento político desaparece después de su más grande victoria. Es de locos. Los movimientos políticos que quedaron en pie después de la dictadura fueron aquellos que combatieron a la dictadura sobre la base de principios clasistas, principios independientes, que nunca colaboraron en ella, que nunca conciliaron, digamos, con el golpe. Por ejemplo, es el caso del Partido Comunista. El Partido Comunista hizo una gran campaña desde el año 71 por un gobierno cívico-militar. Y finalmente lo tuvo el gobierno cívico-militar con el golpe de Videla, al cual apoyó en una línea política. Si ustedes encuentran hoy al Partido Comunista en algún lugar, avisen al GPS, porque no lo encuentra absolutamente nadie. Entonces Vaca Narvaja y los líderes estalinistas del Partido Comunista llegaron a ese rumbo. Hay gente que se pregunta por qué el trotskismo ha cobrado tanta prevalencia. Obviamente, por todo esto ha cobrado prevalencia, porque la llamada izquierda peronista, los montoneros, el ERP, el Partido Comunista, probaron en la época de la dictadura que su política era completamente equivocada. Antes de la dictadura y antes de la dictadura. Y esto de Vaca Narvaja, lo que diga Vaca Narvaja, no lo va a restituir de ninguna manera.